Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Les saludo a la distancia, dándole la bienvenida a Sion Factos. Gracias por acompañarnos una vez más. El tema que quiero compartir en este día lleva por título Claves para permanecer en Cristo. Escuche, una de las circunstancias que pudieran haber preocupado al Señor Jesucristo era el hecho de que aquellos que una vez que creyeran en Él pudieran permanecer en Él. Porque lo importante no es haber llegado a Cristo, sino permanecer en Cristo. Por supuesto que llegar a los pies del Señor Jesucristo fue algo muy bueno, fue algo muy extraordinario, pero permanecer en Cristo es lo que nosotros nos va a dar la clave para una vida que avanza, crece, madura y prospera. Entonces permanecer en Cristo es un concepto bíblico clave. Pero la pregunta aquí que se cabría hacer es saber si nosotros sabemos qué significa permanecer en Cristo o cómo permanecer en Cristo. Y los pregunto esto porque cuando uno comprende los alcances y las dimensiones de nuestra permanencia en el Señor Jesús, ese puede ser un factor clave para que nuestra experiencia con el Señor, nuestra espiritualidad en el Señor o la forma como vives tu espiritualidad ahora en Cristo sea efectiva, sea significativa y trascendente en cada uno de nosotros. Y Jesús sabía perfectamente eso. Por eso encontramos en dos pasajes poco antes de morir, en Juan capítulo 15 y en Juan capítulo 8, que Jesús enseñó sobre la permanencia, de permanecer en Él, pero también en Juan capítulo 18 Jesús oraba para que aquellos que creyeran en Él permanecieran en Él. ¿Se acuerdan ese momento en el cual el Señor Jesús le dice: Padre, te pido no solamente por esto, refiriéndose a los 11 que estaban allí presentes, sino también Jesús dice, sino por todos aquellos que habrán de creer en mí? Jesús sabe la importancia de poder permanecer en Él. Jesús sabía que para nosotros no hay una forma de poder avanzar en los procesos de la vida o ante las dificultades, poderlas superar si nosotros no tenemos una unión vital con Él. Jesús sabía que si nosotros queremos entender nuestro propósito de vida y nuestra asignación de vida, no hay otra forma que nuestra permanencia en Él. Ahora, es importante entonces saber qué significa permanecer en Cristo. Ahora déjame darte una definición de lo que es permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo es una actitud interna en la cual uno vive determinado que nada interfiera en nuestra comunión, nuestra comunicación con el Señor. Permanecer en Cristo es más que una referencia en el tiempo. Permanecer en Cristo es algo más profundo y nos habla de una comunión o una comunicación abierta, franca, sincera, una comunicación que no tiene altibajos o que no es intermitente. No, es una comunicación día a día, es una comunicación que de líneas abiertas con el Señor, porque cuando uno puede decir hay que permanecer en Cristo, cuando alguien nos dice permanecer en Cristo, pues podemos a primera impresión entenderlo como que permanencia en el tiempo. Pero el hecho de permanecer en el tiempo en el Cristo no significa o no implicaría tener una comunión, tener una relación o tener un entendimiento de Dios o experiencias frescas en el Espíritu Santo. Es como en un matrimonio. Un matrimonio puede celebrar 50 años sin que eso signifique que a ese punto tengan una comunión o tengan una intimidad o tengan una relación entre ellos.
Entonces, la principal característica de una persona que permanece en Cristo es de alguien que cuida con todo, o se esfuerza con todo para que no se rompa la relación o no haya un desprendimiento, un alejamiento de Dios. En Juan capítulo 15, en el verso 4, precisamente el Señor Jesús en esta parábola nos enseña la idea de permanecer en Él todo el tiempo. Juan capítulo 15, verso 4, dice el Señor Jesucristo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece, y repito, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, así también tú y yo, si no permanecen en mí. Vea qué poderoso es este pasaje y las implicaciones que tiene. Jesucristo no pudo haber usado una mejor ilustración para enseñarnos lo prioritario, lo importante que es permanecer en Él. Permanecer en Él significa que va a fluir la vida del Señor en nuestra vida, o fluye la vida hacia nosotros. Todo lo bueno de Dios, toda la gracia de Dios, todo el poder de Dios, todo el amor de Dios, toda la bondad de Dios fluye hacia nosotros gracias a esa unión que nosotros tenemos, que tenemos con Él. Y cuando uno permanece en Él, cuando uno está unido a Él, inevitablemente uno da un buen fruto. Los que permanecen en Cristo dan buenos frutos, pero los que no permanecen en Cristo, lo que producen son obras de la carne. Entonces es importante que nosotros tengamos o mantengamos esa unión vital con el Señor. No desprendernos, no separarnos, no alejarnos ni un momento, no distanciarnos en ningún momento del Señor. Porque si usted se da cuenta que en su vida no da buen fruto, en su matrimonio, en sus finanzas, en su salud, en sus relaciones interpersonales, en su trabajo, en su negocio, si ahí no está dando buen fruto allí, solamente significa una cosa: significa que te has estado separando de Él, te has estado desgajando de Él, no estás permaneciendo en Él. Ahora, esto lo señalo también porque Jesucristo dijo ahí en Juan 15:5, dice que todo aquel discípulo que no mantiene su conectividad con Él, dice, no puede hacer nada. Jesús dijo: sin mí nada pueden hacer. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y esto de que no podemos hacer nada sin Él no significa que estamos allí postrados o no hacemos absolutamente nada. No es la idea de quedar inválidos. No, lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar aquí, de que sin Él nada podemos hacer, significa que no vamos a ser efectivos en hacer funcionar en nuestra vida o las áreas de nuestra vida. No seremos efectivos, pues. Y cuando les digo que vamos a ser poco efectivos, me refiero a que la intensidad de los resultados no van a ser los esperados. Por más que lo intentes, por más que busques, por más que luches y por más que te esfuerces, los resultados serán pobres, poco efectivos. Entonces Jesús nos dice, miren, sin mí, separados de mí, si no permanecen en mí, serán poco efectivos en su matrimonio, serán poco efectivos en guiar a sus hijos, serán poco efectivos en prosperar, serán poco efectivos en hacer funcionar sus negocios, sus trabajos, serán poco efectivos en sus proyectos de vida, serán poco efectivos en su liderazgo, serán poco efectivos en su ministerio, serán poco efectivos en ganar almas y discipularlas. Sin mí nada pueden hacer, sin mí no van a ser
ser efectivos. Y yo creo que todos deseamos ser efectivos en nuestra vida. Pero este enunciado constativo de Juan 15:5 nos indica que sin Él no es posible hacerlo. Ahora bien, ya analizamos lo necesario que es permanecer en el Señor. Ya vimos lo que significa permanecer en Cristo. Ahora será igual de importante ver lo que necesitamos para permanecer en Cristo. Y es lo que me quiero enfocar en esta siguiente parte del mensaje. ¿Qué necesitamos para permanecer en Cristo? Y lo primero que necesitamos para permanecer en Cristo es adoptar el estilo de vida del Señor Jesús. En primera de Juan, capítulo 2, verso 6, la escritura dice: el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Debe de andar como Él anduvo. Esto nos habla de un estilo de vida, de una forma de vivir diaria. Seguir su ejemplo es permanecer en Cristo. Y andar como Jesús anduvo, o vivir como Cristo vivió, o adoptar el estilo de vida de Cristo, déjame decirte que es la forma más rápida y garantizada para agradar y acercarnos al Señor, a nuestro Padre. Porque la vida de Jesucristo, tal y como lo miramos en los evangelios, fue una vida que agradó en todo al Padre. Al Padre le encantó, al Padre le fascinó la vida de Jesús. Fue agradable en todo. Y la buena noticia aquí es para ti y para mí, es que cualquiera que quiera seguir a Jesús puede hacer lo mismo. Ahora, es importante entender lo que significa andar como Jesucristo anduvo, porque lo inmediato es que se puede deducir o entender es que andar en Cristo significaría, pues, a lo mejor ser un carpintero, carpintera, o tener los gustos por la comida que tuvo el Señor Jesús, o usar la ropa que Jesús usó, o escoger a 12 discípulos, o realizar grandes milagros, o hasta ser crucificado. Pero andar como Cristo es vivir como Cristo vivió. Y vivir como Cristo vivió se trata de adoptar, escuche bien, se trata de adoptar a nuestra vida los valores que rigieron al Señor Jesucristo. Entonces nosotros, en el contexto donde estamos, en nuestras propias circunstancias, en nuestro propio país, ahí donde vives, ahí donde te desenvuelves, en tus habilidades, puedes caminar, puedes vivir, puedes adoptar el estilo de vida tal y como la tuvo el Señor Jesucristo. Por eso Él es nuestro ejemplo. Y nosotros no tendríamos que tener ningún problema o un conflicto en nuestra mente en decir, bueno, si Jesucristo vivió de esa manera es porque pues Él era Dios. Mejor, pastor, póngame otro ejemplo de alguien humano, ¿verdad? Pero tú no tendrías que tener ningún conflicto con que Jesús sea el modelo para adoptar a nuestra vida, de adoptar sus valores. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo todo lo que realizó mientras estuvo sus 33 años de vida y caminó en este mundo, todo lo hizo en su humanidad. Aunque nosotros creemos y confesamos en nuestra doctrina de fe que Jesucristo era 100% Dios y 100% humano, Jesús no echó mano de su divinidad para superar todas las adversidades que como humano tenía, como las tenemos tú y yo. Si todo lo que vemos que Jesús hizo, todo lo que Jesús alcanzó, todo lo que Jesús logró, el éxito que Jesús obtuvo fue gracias a su humanidad. Echó mano de su humanidad, no de su divinidad. Por supuesto, entendemos que tenía que ser divino para que el sacrificio como cordero fuera perfecto, pero todo lo demás, todo lo que Jesús realizó o todo lo que Jesús emprendió, lo hizo echando mano de su divinidad, de su humanidad. Hebreos capítulo 6, verso 20 dice, Jesús entró
por nosotros, y aquí viene una palabra importante, como precursor. Ahora, esta palabra precursor bíblicamente nos da la idea de un explorador, alguien que fue por delante de nosotros abriendo camino para indicarnos por dónde uno debe de ir. Entonces Jesús es nuestro precursor. Jesús nos indicó el camino a seguir, hizo los pasos de tal forma que fuera posible para nosotros seguirlos. Por eso el apóstol Pedro ahí en su primera carta en el capítulo 2 verso 21 dice claramente que como discípulos suyos Él nos dejó el ejemplo para hacer lo mismo. O sea, nos dejó sus pisadas, dice, nos dejó los pasos a seguir. Ahora Jesús es nuestro ejemplo de vida. Hebreos 2:17 dice que Jesús fue hecho semejantes a sus hermanos, o sea, semejantes a ti y a mí. Ahora, si Jesús, escuche bien, si Jesús no hubiera sido como uno de nosotros, o si Jesús hubiera logrado todo lo que logró en sus 33 años o durante su vida ministerial, si Jesús hubiera echado mano de su divinidad para sacar todo eso adelante, déjame decirte que Jesús no podría haberse convertido en nuestro ejemplo a seguir. Es más, no tendría sentido. Sin embargo, ya lo hemos señalado y hay muchos más textos donde se nos indica que Jesús es nuestro modelo, es nuestro patrón a seguir, es el esquema, la estructura que nosotros debemos de seguir. Jesús caminó sobre la tierra como un ser humano y por eso Él nos puede exhortar a vivir como Él. No como una deidad, sino como un ser humano, aunque para que nosotros también pudiéramos apropiarnos de los beneficios del Padre Celestial. Ahora, hemos de preguntarnos, ¿cómo fue ese estilo de vida de Jesús? Bueno, déjame decirte, Jesús vivió su vida en total obediencia a Dios. Eso también lo podemos adoptar. Ese valor también yo lo puedo adoptar. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tener paz, tranquilo, dice, yo he vencido en el mundo. Esto nos da la idea de que si Jesús pudo, Jesús nos dice, ustedes también pueden. Yo pude obedecer en todo al Padre, ustedes también pueden. Jesús vivió su vida sirviendo a todas las personas sin distinción y afectuosamente. Ese es un valor que también nosotros podemos adoptar y lo podemos poner en práctica. Hazlo. Jesús vivió su vida totalmente dependiente del Padre. Ese es un valor que nosotros también podemos adoptar y lo podemos implementar en nuestra vida diaria. Nosotros debemos de pensar, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Jesús vivió con humildad, Jesús vivió su vida en amor, Jesús vivió su vida en verdad, Jesús vivió su vida compartiendo su fe a otro, Jesús vivió su vida discipulando a otro y muchos más valores podemos encontrar en la vida de Jesús, por supuesto, todos revelados en los 4 evangelios y nosotros podemos adoptar. Y si nosotros podemos poner en práctica esos valores del Señor Jesucristo, tú podrás ser una persona que dice, yo vivo el estilo de vida como Jesús, yo vivo como Jesús, yo sigo los pasos como el Señor Jesús. Entonces, seguir a Cristo es más que tener un conjunto de creencias. Seguir a Cristo se trata de cómo tú vives tu vida. En segundo lugar, lo que necesitamos para permanecer en Cristo es vivir la vida manteniendo a raya el pecado. Y esto es algo muy, muy importante. Primera de Juan capítulo 3 verso 6 dice que todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto y no le ha conocido. Entonces, vivir en pureza es permanecer en Cristo. Ahora, importante, escucha bien, la vida de Dios y la vida de pecados se rechazan mutuamente, se excluyen, son incompatibles. Así como la luz y la oscuridad no son compatibles, la vida de pecado y la vida de Cristo
no son compatibles, se excluyen. Ahora, este pasaje puede traer cierta confusión y hasta cierto temor y condenación en el creyente al pensar de que no son lo suficientemente buenos, o al pensar de que su salvación peligra, o su posición en Cristo puede verse afectada. Entonces es muy importante que podamos entender lo que significa y lo que no significa esta línea de la Escritura de que tú y yo no debemos de pecar, o que todo aquel que permanece en Cristo no peca. Porque a simple vista este pasaje nos puede insinuar la impecabilidad de los seguidores del Señor Jesucristo. Ahora, tan solo quiero que te hagas una pregunta. ¿Habrá algún hijo de Dios que después de convertido a Cristo no haya pecado? Ahora, hazlo más en primera persona. Yo, después de haber entregado mi vida al Señor Jesucristo, ¿he pecado? Y creo que la respuesta va a ser contundente. En la experiencia propia y en la experiencia de todos, es que todos hemos pecado. De alguna forma, en pensamientos, en actitud, en palabra, en conducta. De alguna forma seguimos pecando, seguimos fallándole al Señor. Miren, si los ricos también lloran, los cristianos también pecan. Eso es algo inevitable. No hay forma de que un cristiano diga: yo no he pecado jamás después de convertido. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que rechaza esa idea, o no interpretes este pasaje de no pecar como una impecabilidad del cristiano. Es más, no hay cristianos que no siga pecando. Ahora, esto no quiero dar pie a que por el hecho de que podamos seguir pecando todavía, puedas tú permitir o ser permisivo o tolerante con el pecado, porque la paga del pecado es muerte, y nosotros no podemos permitir que el pecado gobierne en nuestra vida, porque el pecado es como una lepra. ¿Sabes? La lepra comienza con un pequeño punto, una mancha blanca muy pequeña en alguna parte del cuerpo, pero al paso del tiempo esa pequeña mancha ya ha infectado todo el cuerpo. Así es el pecado. Si nosotros no le damos la batalla, si nosotros no luchamos contra el pecado, si nosotros no implementamos disciplinas espirituales para batallar contra el pecado nos va a controlar y va a terminar por secar nuestra vida espiritual, y va a terminar por separarnos del Señor, va a terminar por desgajarnos del Señor, va a terminar para que no permanezcamos en el Señor. Por eso es tan importante no ser permisivos ni tolerantes en ninguna forma con el pecado. El teólogo británico John Owen decía, es una frase muy famosa de él decía: mata al pecado, o el pecado te va a matar a ti. Entonces, todo seguidor de Jesús ha de luchar y batallar para mantener bajo dominio con toda clase o toda especie de pecado en su vida, aunque sea pequeña, porque de ello depende nuestra permanencia en Cristo. Así de importante. Ahora, los que viven para pecar, ¿saben lo que pasa cuando las personas no batallan con sus propias inclinaciones hacia la maldad? Mira, esas personas pasan toda su vida ofendiendo a Dios y confesándolo. Y luego, otra vez, ofenden a Dios, confiesan su pecado. Y otra vez, al tiempo, ofenden a Dios y vuelven a confesar sus pecados. Bueno, ese estilo de vida
es el resultado precisamente de no luchar contra el pecado. Romanos 6:12 dice, así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Entonces nosotros, ¿cómo hemos de interpretar que todo el que quiera permanecer en él no peca? Es una manera muy sencilla. Ya señalé de que no se trata, que no hay forma de ser impecables, ¿verdad? No se trata de, no es una absoluta alejamiento o una absoluta abstracción del pecado. No, lo que significa no vivir en el pecado significa que no es un estilo de vida o es algo habitual en nosotros. Significa que no puedes vivir una vida pecaminosa como la tenías antes. Juan no está diciendo de actos aislados de pecado, sino de una conducta continuada, habitual y sobre todo que sea una característica en tu vida. Eso es lo que nosotros debemos de cuidar. No hay impecabilidad, pero tampoco es una característica en nuestra vida. No es algo que por la cual vivimos, porque cuando una persona vive controlado por el pecado, sueña con el pecado, se esfuerza por el pecado, está ansioso por practicar el pecado, como dice el libro de Proverbios, sus pasos se apresuran para pecar. Entonces, lo que debemos de cuidar aquí es que no sea una conducta habitual en nosotros, la práctica del pecado. Porque una cosa es cometer alguna clase de pecado que vivir para el pecado como parte de nuestra vida o como una parte de nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, todos hemos llegado a mentir, pero algunos viven para mentir, no saben hacer otra cosa para mentir. Y uno puede decir, mira, esta persona es una persona mentirosa porque se caracterizan en ello. Es parte de su naturaleza ya, es parte de su esencia como una parte de su propio ser. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Podemos fallar, podemos pecar, podemos tener inclinaciones hacia una especie de maldad, pero no es algo que nos caracterice. Primero de Juan capítulo 3 verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica. Y este pasaje nos da un mayor entendimiento de esto. No practica, o sea, no se esfuerza o no trabaja para el pecado. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Un escritor dijo, del pecado lo peor es perseverar en ella. Entonces, el verdadero creyente no persiste en pecar. Y si llegara a pecar, dice la palabra del Señor en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos una promesa y tenemos un salvoconducto para cuando nosotros le fallamos al Señor. Pero es algo que uno debe de inmediatamente ponerse a cuenta. Sacudirse, levantarse y seguir adelante y volver a batallar, volver a luchar para no ser controlados por esos malos deseos. Entonces el mensaje de Juan es claro: un estilo de vida de pecado habitual es incompatible con una vida que quiere permanecer en Cristo. Si es que batalla con el pecado, no lo consientas, no lo permitas en tu vida. Tercero que necesitamos para permanecer en Cristo es vivir la vida con un sí Señor en la mente. En 1 de Juan capítulo 3 verso 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces obedecerlo nos ayuda a permanecer en Él, o es permanecer en Él. Ahora, si yo les preguntara a cada uno de ustedes si para seguir a Cristo necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios, el 100% me dirá que sí. Ahora, ¿no te parece algo extraño que a pesar de que uno sabe que la obediencia es algo
que necesario en la vida. La obediencia es algo con lo que todos batallamos o luchamos en nuestro caminar diario con el Señor. Porque hay una naturaleza rebelde en nosotros. Hay una naturaleza hay una inclinación, mejor dicho, hay una inclinación en nosotros que busca siempre contrariar a Dios y busca siempre ir en contra del orden y la estructura de Dios. ¿No le parece extraño que teniendo el manual de vida, que es la palabra de Dios para una vida próspera, dichosa y exitosa, nos cuesta tanto trabajo acatarla, nos cuesta tanto trabajo someternos y sujetarnos a ella? La pregunta aquí es: ¿por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer la palabra de Dios? Lo cierto es que la obediencia siempre va a traer bendición. Entre más obedecemos al Señor, provocamos la bendición de Dios para nuestra vida. Jesús dijo en Lucas capítulo 11, verso 18, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. No solamente escuchan. No solamente hemos de ser buenos oidores de la palabra, hemos de ser buenos practicantes de la palabra de Dios. Hemos de aplicar en todo la palabra de Dios. Entonces, si obedeces lo que sabes que Dios quiere que hagas, entonces Él te concederá más de lo que pidas. Y eso es algo muy conveniente. Provocamos las bendiciones de Dios con nuestra obediencia. El problema con la mayoría de los cristianos es que con el paso del tiempo dejaron de obedecer la poca verdad, la mucha verdad que tenían, y como resultado, ¿sabes cuál es? Dios no les puede otorgar más, o Dios no les puede dar más. Cuando tú lo obedeces, mira, ¿sabes lo que va a pasar? Él te va a dar más de lo que piensas. Así le pasó al apóstol Pedro. En Lucas capítulo 5, verso 1, dice ahí la escritura, leemos que Jesús iba una mañana caminando a la orilla del lago de Galilea. Dice que la escritura que la gente, al reconocer que era Jesucristo, la gente se acercó y se amontonó para escuchar algo de él. Jesús, al verse apretujado, Jesús al verse agobiado por la multitud, dice que a la distancia logró ver dos embarcaciones que estaban vacías y se dirigió a una de ellas y se subió a una de ellas, y resultó que a la embarcación que se subió el apóstol Pedro era la embarcación que se subió era precisamente a la del apóstol Pedro. Inmediatamente el apóstol Pedro va y se acerca a su propiedad para ver qué es lo que está pasando, qué traen con su barco. Entonces Jesús, al ver al apóstol Pedro, le pidió que por favor empujara un poquito el barco para que la gente mantener una distancia con la gente. Ahora sí que mantener la sana distancia, ¿verdad? Y allí dice que comenzó a predicar el Señor Jesucristo. La Biblia no dice cuánto tiempo duró su mensaje, pero dice que en cuanto terminó, le dijo a Pedro, boga mar adentro, o sea, lleva la embarcación hacia lo profundo del lago. Ahora, cuando Jesús terminó de decirle esto, Pedro ya había lavado las redes para irse a su casa, porque leemos en ese capítulo 5 de Lucas que habían trabajado toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Pero observemos lo que sucedió como resultado de la obediencia de Pedro. Jesús le dio más de lo que él esperaba gracias a su obediencia. Lucas capítulo 5, verso 5 dice, respondió Pedro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero aquí viene la palabra clave, la frase clave o la actitud clave. Pero si tú lo dices, si tú lo mandas, dice el apóstol Pedro, echaré las redes nuevamente. Imagínese a Pedro, baja de la embarcación, va al lugar donde tenía las redes, la vuelve a subir y boga mar adentro. En Lucas capítulo 5, versos 6 y 7 dice que cuando echaron las redes al mar y comenzaron a arrastrarlas hacia la embarcación, dice que era tan grande, los peces en las redes que se empezaron a romper.
Era tan grande la pesca que tuvieron que hablarle a los primos, a los amigos de la otra embarcación para que les ayudaran a vaciar los peces. Las dos embarcaciones se llenaron de peces. Cuando tú obedeces, Él te da más de lo que tú esperas. Así que recuerda que la obediencia es una actitud interna por cumplir externamente lo que Dios manda en su palabra. En la Biblia encontramos historias de personas que por ser obedientes, Dios pudo usarlos de tal manera de que ni ellos mismos se podían imaginar. Pero ¿sabes cómo comenzaron su experiencia en los propósitos de Dios? ¿Sabes cómo comenzaron a vivir esa vida sobrenatural? Todos comenzaron con un llamado a la obediencia, seguido de una decisión voluntaria por seguir en obediencia. Es impresionante, por ejemplo, la historia de Abraham. Un buen día Dios le dijo a Abraham: Abraham, deja tu tierra y tu parentela y te voy a llevar a la tierra que tú no conoces. Un buen día Dios lo que le estaba pidiendo a Abraham no era otra cosa. Mira, Abraham, deja tu familia, deja tus amigos, deja tu ocupación, deja tu hogar, deja todo y te voy a llevar a una mejor tierra. Ahora, ¿qué dijo Abraham? Lo cuestionó, preguntó por qué, para qué, o cuando menos adelántame algo, o dime, descríbeme la tierra. No, Abraham no titubeó. Él tenía un sí, Señor, en la mente. No se detuvo a pensar o a calcular el costo-beneficio, ni a hacerle ninguna clase de pregunta a Dios. Abraham simplemente obedeció. Y miren lo que Dios pudo hacer a través de la obediencia de Abraham. Dios le dio mucho más de lo que esperaba. Abraham ya estaba conforme con su vida en no tener hijos, pero Dios le dio algo que ni él esperaba. ¿Por qué? Porque fue obediente. Dios nos da más cuando obedecemos. En Génesis 2:4 dice que y se fue Abraham como Jehová le dijo. Partió como el Señor le había ordenado. Obedeció a Dios y no se detuvo hasta llegar a la tierra de Canaán. Entonces, amados hermanos y hermanas, aprender a ser obedientes a Dios es algo que tú debes de desearlo, es algo que tú debes de mentalizarte y establecerlo como una meta diaria en tu vida. Y termino, lo cuarto que necesitamos para permanecer en Cristo es vivir la vida a flor de piel con el amor. En Primera de Juan capítulo 4 verso 12 dice la escritura: nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, al amar al prójimo, permanecemos en Cristo. Creo que todos entendemos en la doctrina y en la teología y en la comunidad cristiana lo importante y lo relevante que es el amor. Primera de Juan capítulo 4 verso 8, la escritura dice: Dios es amor. Y como Dios es amor, es lógico entender de que Dios espera que, por igual que tú y yo, amemos a las personas que nos rodean, donde quiera que nos encontremos, como Él nos amó. Ahora quiero que por favor logremos entender algo muy importante. El amor es Dios, el amor es de Dios, el amor proviene de Dios. El amor no es de nosotros, no es tu amor, no es mi amor. El amor, por eso Dios nos manda a amar a todos, porque el amor no es algo que de nosotros. El amor es de Dios y es para todos. Por eso Él nos llama a amarnos los unos a los otros, y no solamente amarlos los unos a los otros, lo hemos de hacer a la manera como Dios nos amó. En Juan capítulo 13 verso 34 dice: así que ahora
les doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros, tal y como yo, dice el Señor Jesús, yo los he amado a ustedes, así ustedes deben de amarse los unos a los otros. Me agradó en gran manera lo que dijo un escritor, lo que escribió alguien, dijo, amaos unos a otros. No necesitamos más instrucciones, necesitamos más ejemplos. ¿Qué verdad es esta? Y hay varias formas prácticas para amar como Jesús amó. Por ejemplo, muestre el amor de Dios al ser generoso con otras personas, sea quien sea. Muestre el amor de Dios escuchando y animando a los desfallecidos. Sea activo en escucharlos. Y si están desalentados, darle una palabra de ánimo. Muestre el amor de Dios. Muestre el amor de Dios orando por los demás. Mire, uno debe de entender eso, ¿verdad? Que el amor no es un sentimiento, el amor es una acción. Por eso se nos ordena a amar. No tienes que sentir algo para decir amo a alguien. No, tienes que hacer algo por alguien para decir yo lo amo. Y cuando tú oras, la acción, estás amando. Aunque tú no lo sientas, no tienes que sentirlo. Tienes que hacerlo. Cuando tú oras, estás amando. Aunque eso nos puede traer cierto conflicto porque pues, entendemos que el amor o se ha dicho o mucho se ha escrito de que el amor es un sentimiento y más, ¿verdad? En todos los medios escritos o muchos libros se instruye que el amor es más un sentimiento que una decisión. Entonces, el amor es una acción. Muestra el amor al confiar en las personas. Hay gente que se siente tan decepcionada de las demás personas que no quiere saber de ellas, se aíslan de las otras personas, no quieren convivir, no quieren conversar porque han sido lastimados y heridos anteriormente. Pero cuando tú le das confianza a las personas o confías en las personas, tú estás amándolas. Muestra amor añadiendo valor a las personas. Cuando las personas aprovechan algo de ti o obtienen un bien de ti, tú le estás añadiendo valor. Y cuando tú le añades valor, aunque no lo sientas, estás amando. Muestra el amor al no criticar o murmurar de otras personas. Muestra el amor al compartir tu fe a quien no conoce de Cristo. Alguien dijo, defínete a ti mismo no por cuántos te aman, sino por cuántos amas a los demás. Así debes de definirte. ¿Sabes? El apóstol Pablo bien dijo ahí en 1 Corintios capítulo 12, verso 31, Pablo ahí dice que él nos habla de el mejor camino, el camino más excelente. Pablo dice ahí, procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino mejor, les muestro un camino más excelente. Luego, al terminar ese capítulo 12, Pablo introduce en ese capítulo 13 en lo que es el amor. Entonces, y ahí dice, ¿verdad? Toda la descripción de lo que es el amor. Vivir amando, qué maravilloso es esto que Pablo nos dice. El camino más excelente para ti y para mí es vivir amando a las personas que nos rodean. Nuestra esposa, nuestros hijos, los compañeros de trabajo, los hermanos de la carne, o de sangre, los hermanos la fe, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros empleados, a nuestro patrón. Bueno, nosotros hemos de practicar este gran mandamiento que es amar y que es el camino más excelente. Recuerda una cosa, que cuando mostramos el amor a los demás, la presencia de Dios está con nosotros y nosotros permanecemos en Él. Bueno, he terminado con el mensaje del día de hoy. Espero que haya sido de gran edificación para tu vida. Espero volverte a ver pronto y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Ánimo, el Señor
con nosotros. Sé que fue de gran bendición esta enseñanza. Me da mucho gusto que estés con nosotros y espero verte el próximo domingo. Nos encuentras como Sion Factor en Twitter, Facebook y YouTube. Dale like y comparte, pero sobre todo suscríbete.